Estudios Bíblicos Logos presenta El ministerio de Juan el Bautista. Capítulo 3. Juan el Bautista y los miembros del Sanedrín. En este capítulo, presentamos la reacción de los miembros del Sanedrín con respecto al bautismo de Juan. Analizaremos un poco acerca de los encuentros entre Juan y estos personajes llamados fariseos y saduceos, quienes lo acechaban en los lugares por donde predicaba. Como había de esperarse, muchas de estas personas que acudían a los bautismos de Juan eran los estudiosos de la ley que iban solo para mantenerlo vigilado, mas no porque creyeran en sus palabras. Entre ellos estaban los fariseos, saduceos, sacerdotes, levitas y los escribas. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?». El término fariseo significa apartado o separado de lo impuro, y fueron una agrupación judía que surgió en el periodo de la cautividad babilónica y tuvieron su auge durante la rebelión de los macabeos contra los seleucidas, entre los años 167 a 165 a.C., donde surgieron como un partido político de izquierda. Era un grupo muy respetado entre los judíos, que se abstenían de los placeres y honraban a los mayores. Creían que al alma le pertenece un poder inmortal, de tal modo que más allá de esta tierra tendrían premios o castigos, según que se haya consagrado a la virtud o al vicio. A causa de todo esto, disfrutaban de tanta autoridad ante el pueblo, que todo lo perteneciente a la religión, súplicas y sacrificios, se llevaba a cabo según su interpretación. Creían en la resurrección, en los espíritus y los ángeles. Eran de la clase media, y sus aspiraciones más que todo, lejos de servir a Dios, consistía en el poder político. Los fariseos eran ardientes nacionalistas. Por lo tanto, se oponían a influencias extranjeras, ya fuesen griegas o romanas. Por otro lado, los saduceos fueron un grupo político judío, descendientes del sacerdote Sadoc, quien administró el templo de Jehová en tiempos de Salomón, y se les conocía con el nombre de Zadoquitas, y políticamente, era considerada como el partido político de la derecha. Según la descripción del escritor Flavio Josefo, esta secta enseñaba que el alma o espíritu perecía con el cuerpo. Se limitaban a la observancia de la ley y respaldaban los esfuerzos de una conciliación en la entrada de ideas griegas en la vida de los judíos. Por tanto, eran secuaces del helenismo. Estos grupos solían ser belicosos, cuyos seguidores eran ricos y poderosos, y al contrario que sus rivales los fariseos, no creían en la resurrección, ni en espíritus, ni en los ángeles, ni mucho menos en Mesías, y era la rama más predominante. Caifás fue un sacerdote saduceo, quien tendría un papel relevante en la crucifixión de Jesús. A pesar de sus rivalidades políticas, estos señores habían establecido como una especie de unidad, para enfrentar a estos posibles detractores de la ley. Primero con Juan, y más tarde harían lo mismo con Jesús. Antes del cautiverio babilónico, es muy difícil que los fariseos, sacerdotes y escribas asociaran estas profecías mesiánicas con lo prometido a Abraham hacían más de 1000 años atrás. ¿Para qué necesitamos un Mesías Salvador, si vivimos en paz y tenemos un santuario donde servimos a nuestro Dios? Jehová nos ha entregado estas tierras, hemos visto sus maravillas, e Israel se ha convertido en una poderosa y gran nación, tal y como se lo prometió Dios a Abraham.
Pero ya en los tiempos del cautiverio babilónico, cuando todo Israel había caído en ruinas y desolación por causa de su desobediencia, fue que comenzaron a encontrarle sentido a las profecías acerca del Mesías. Pues, recordemos que Dios había prometido que el cetro de Judá nunca quedaría sin rey. Luego de aquel cautiverio babilónico, ya jamás Israel tendría libertad, y estaban destinados a servir a otras naciones, salvo por el breve periodo de los macabeos y de la monarquía asmonea, entre los años 164 al 63 a.C. Y ahora entendían el por qué se escribió tanto acerca de un Mesías Salvador. Creían que lo habían entendido, pero ellos solo pensaron en su libertad terrenal, pues, para ellos, el Mesías sería quien les libertaría del yugo de todas esas naciones. Pasó el imperio babilónico, y el Mesías no llegó. Pasó el imperio persa, y el Mesías Salvador no llegó. Y pasó el griego, y el Mesías sin aparecer. Y así fueron pasando los siglos, y ya ni se acordaban que existía la promesa de un Mesías Salvador. Hasta que llegó el imperio romano, y el pueblo de Israel ya había vivido bajo el yugo de las naciones extranjeras por casi 600 años, cansado de esperar un Mesías que nunca llegó, por cuanto no se habían cumplido los tiempos de la profecía de Daniel. Pero a la final sí llegó, y la profecía de las 70 semanas de Daniel se cumplió a cabalidad, pero ellos no lo entendieron. ¿Cómo es que los judíos no lo pudieron entender? Simplemente porque no supieron, y hasta ahora no han sabido, interpretar la profecía de Isaías 11, y la de Isaías 53. Isaías 11 revela a un Mesías libertador, fuerte, sabio, de la descendencia del rey David, que traería la paz, donde el niño jugaría con las serpientes, el cordero apacentaría junto al león, la vaca y la osa estarían juntas sin hacerse ningún tipo de daño, e Israel sería el fuerte de las naciones. Ellos no han visto eso, además, porque en las antiguas escrituras tampoco dice que el Mesías vendría, se iría y volvería. Por otro lado, tampoco entienden que Isaías 53 revela el sufrimiento y sacrificio del Mesías, y en su lugar, lo interpretan como si se tratara del sufrimiento del pueblo de Israel en su exilio, el maltrato, el antisemitismo, las humillaciones y el holocausto alemán, entre otras cosas. Por eso, y otras cosas, no creen que Jesús haya sido el verdadero Mesías de las Escrituras. Para Juan el Bautista, tanto los fariseos como los saduceos representaban una generación de víboras, palabras respaldadas más tarde por el mismo Jesús, que lo único que hacían era envenenar al pueblo con sus falsas enseñanzas. Estos grupos prácticamente vivían para sus propios intereses, y eran considerados por la mayoría como grupos paganos, dentro del judaísmo. Juan les decía no solamente a los fariseos y saduceos, sino también a toda la multitud que le escuchaba, que no era válido escudarse en la idea de que por ser hebreos estaban bajo el manto de la promesa hecha a Abraham, y que esto les daba libertad para seguir en pecado. Las cosas habían cambiado, porque ahora el reino de los cielos estaba abierto a los hijos de Abraham, tanto los naturales, así como los de la fe. La vida del hombre es como la vida del árbol. Nace, crece, da sus frutos, se reproduce y muere. Y el detalle está en el tipo de frutos que da ese árbol. El fruto de una persona arrepentida debería ser bueno, y es lo que Dios exige. Pero si por el contrario, el testimonio o fruto de esa persona no es bueno, en Mateo 3:10, dice que Dios mismo se encargará de cortar de raíz a esa persona y echado al fuego. En Lucas 3:16, dice que Juan el Bautista manifestaba que después de él
vendría uno que bautizaría con Espíritu Santo y fuego, no con aguas como lo hacía él. Y lo más probable es que la gente no entendiera mucho sobre estas cosas, a menos que se le diera una buena explicación, ya que nadie se imagina al Mesías metiendo a las personas en el fuego para ser bautizadas. Y así como el agua era un símbolo, el fuego también lo era. El verdadero sentido del bautismo del Espíritu Santo y fuego consistía en el don impartido por Dios para prevalecer en una vida llena de santidad, en búsqueda de la verdad. Ese fuego que corre por las venas y que te llena de deseos, de querer servir al Dios Todopoderoso. Ya Dios tiene el aventador en sus manos. Estas fueron las palabras usadas por Juan frente a los fariseos y saduceos, para referirse a la manera de cómo Dios separaría lo bueno de lo malo, siendo en este caso, la paja lo que no sirve, y por tanto, lanzada al fuego. Con estas palabras, estaba diciendo lo mismo que ya había dicho antes, a través de la parábola del árbol que no da buen fruto. En ambos casos, lo malo es lanzado al fuego. Aparte de estos dos grupos de sectas judías, existían otros dos grupos, que poco o nunca se mencionan en la Biblia, los cuales son los esenios y los celotes. Los esenios venían siendo como una clase aparte, que hacían vida en las afueras de la ciudad, formando una pequeña minoría religiosa, que vivían en comunidades separadas, con un ideal dividido entre la política y la religión. Eran considerados extremos humanistas, y vivían sin leyes civiles ni religiosas. Los esenios se consideraban como el pueblo escatológico de Dios, pues creían que su cumplimiento de la ley traería la intervención divina en forma de una guerra, que pondría fin a todos los gobiernos de la tierra. Por tanto, para la admisión en la secta, se requería un noviciado de 2 o 3 años, la renuncia a la propiedad privada, y en muchos casos, al matrimonio. Por otro lado, estaban los celotes, declarados enemigos acérrimos de los romanos. Fue un grupo fundado en el año 6 de nuestra era, por un Galileo llamado Judas, quien encabezó una sublevación contra los romanos, mencionado en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 37, considerándose a este Judas Galileo como el sucesor espiritual de los macabeos. Cuando aplastaron la sublevación, los celotes quedaron como el ala extremista de los fariseos, dispuestos a recurrir a las armas como sicarios, antes que pagar tributo. Simón el apóstol perteneció a este grupo, antes de entregarse de lleno al ministerio del Evangelio de Jesucristo. Los celotes fueron la pieza clave en la revuelta judía contra los romanos en el año 66, cuyo resultado fue la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70, y la pérdida de sus tierras como nación por casi 2000 años. Venían también a Juan, unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros, qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Los publicanos eran los encargados de recaudar los impuestos para Roma. Algunos se caracterizaban por ser extorsionadores, y por ende, eran aborrecidos por la comunidad, quienes los consideraban como malhechores. El apóstol Mateo fue uno de ellos, aunque es muy difícil determinar si fue un extorsionador o no. Como estos publicanos eran judíos, había gente de ellos que creyeron en las palabras de Juan, y quisieron ser bautizados también,
pero no sin antes ser reprendidos y exhortados a dejar de extorsionar. El manejo de los impuestos estaba en manos de los ricos del lugar, no de los romanos como tal. Los gobernantes, para evitarse este trabajo, les vendían la franquicia a los judíos más adinerados de la zona. En otras palabras, los ricos y poderosos compraban el derecho a Roma para recoger los impuestos, colocando ellos las cuotas que quisieran, y de esta manera obtener grandes sumas de ganancias. Ellos ofrecían sus servicios como recaudadores, pero además de cobrar las sumas elevadas ya impuestas por sus jefes, también le sumaban un poco más, con el fin de obtener ganancias extras. Juan, por el don del Espíritu Santo, sabía los defectos y fallas de todos ellos, y por ahí se dejaba guiar. Como ya se había mencionado antes, mucha gente pensaba que Juan era el Mesías, por lo cual nunca dejaba de insistirles, que él solo era el que le abonaba el camino, y que el Mesías estaba por llegar. Los miembros del Sanedrín querían saber quién era ese sujeto que se la pasaba vociferando por el desierto y bautizando con agua. ¿Será el Mesías, Elías o algún otro antiguo profeta resucitado? Pero si es profeta, ¿dónde están sus señales y milagros? Si es Elías, ¿dónde está la muestra del poder de Dios? Para salir de dudas, los miembros del Sanedrín mandaron a investigar, enviando a unos sacerdotes y levitas, quienes eran fariseos. Ya antes, Juan los había visto durante sus bautizos, quienes a menudo, juntamente con los saduceos, lo mantenían vigilado, y durante muchas veces, Juan los había reprendido, llamándolos cuerdas de víboras. Y los sacerdotes y levitas le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Respondió: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Sabemos perfectamente que los judíos esperaban un Elías y un Mesías, ya que, para ambos personajes había varias profecías en el Antiguo Testamento. Pero muchos se preguntarán: ¿qué otro profeta esperaban los judíos, de lo cual se hace mención en el texto anterior? En realidad, los judíos de la época esperaban cualquier cosa que los ayudara a salir del yugo de los romanos, y pensaban que Dios podría levantar a cualquier profeta de la antigüedad. Pero en este caso, el profeta, al cual se referían los sacerdotes y levitas cuando interrogaron a Juan, era en atención a lo que había profetizado Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. A este profeta era que se referían, pero lógicamente que estaban en una confusión, ya que Moisés, en el texto, no se estaba refiriendo a un solo profeta, sino a la cantidad de profetas que surgirían a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel hasta Juan el Bautista. Los sacerdotes querían saber de sus propias palabras si él era el Cristo, a lo que Juan negó rotundamente. Los sacerdotes y levitas continuaban preguntando si era Elías, pero volvió a negarlo. Luego entonces nos preguntamos: ¿por qué Juan negó ser Elías cuando fue confrontado por los sacerdotes y levitas? La respuesta negativa de Juan se debe que, a pesar de tener encima el espíritu de Elías, él no vino a cumplir una función como la del antiguo Elías, con prodigios y señales desde el cielo, tal y como ellos esperarían que hiciera. De haber respondido afirmativamente, luego sería confrontado por los sacerdotes, exigiéndole que hiciera las señales y prodigios que demostrara que en verdad era quien decía. Cosa que no habría podido hacer,
en su condición de ser solo aquella voz que clamaba en el desierto. Al no cumplir con sus exigencias, de dar las señales características de Elías, luego de haber admitido serlo, habría sido condenado y sacrificado antes de tiempo, por blasfemar y violar las leyes de Moisés, ya que sería catalogado como profeta mentiroso. Solo Jesús podría dar ese testimonio acerca de su personalidad, tal y como se expresa en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 14. Tenemos que reseñar que de manera muy curiosa, la vida de ambos profetas tuvo ciertas similitudes. Por ejemplo, en su forma de vestir, ya que ambos usaban vestidos de pelo, y con un cinto alrededor de su hombro. Moraban en el desierto, fueron prácticamente nazareos, sus cabezas nunca vieron navaja, y no tomaron vinos ni sidra. Ambos fueron críticos férreos contra los gobiernos de turnos, por violaciones a los mandamientos de Dios. Ver predicar a Juan el Bautista en el desierto, era como ver a Elías en persona. Pero, así como hubo tantas igualdades, también hubo ciertos cambios en el Elías moderno. Por ejemplo, sus comidas fueron distintas. Juan se alimentaba de saltamontes, mientras que el Elías antiguo prefería la carne y el pan. Dios usó a Elías para detener las lluvias por años, hacer llover fuego del cielo, consumir a los profetas de los Baales, multiplicar la comida, resucitar muertos, prevalecer sobre sus enemigos del gobierno, ungir reyes y además, vencer a la muerte. Pero nada de estas cosas hizo Juan el Bautista, porque su misión fue otra, y su vida terminaría como mártir. Por esa razón, y con mucha lógica, Juan respondió que no era aquel Elías. La mayoría de estos doctores de la ley, conocedores de estas profecías, esperaban a un Elías reencarnado, o de regreso a la tierra, quizás, de la misma manera que se había ido, envuelto en un torbellino. Y su error estaba en la manera como ellos interpretaron a Malaquías 4, versos 5 y 6. Los escribas y sacerdotes necesitaban dar urgentemente una respuesta a sus jefes, por lo cual le exigen a Juan que le diga en verdad quién era. A lo cual solo les refirió lo que estaba escrito en el libro de Isaías. Y les dijo que él era la voz de uno que clamaba en el desierto: enderezad el camino del Señor. Ellos le preguntaron que si no era ni lo uno ni lo otro, entonces, ¿por qué se tomaba la atribución de bautizar a la gente? Recordemos que ellos eran los defensores de la ley, y cualquier desviación o violación de las leyes judías significaba un motivo para enjuiciar según la ley judía. Para terminar con el diálogo, Juan les deja entrever que lo que él hace es solo un acto simbólico, pero que ya está en medio de ellos uno que es más grande y poderoso que él, pero que ellos aún no han conocido, y esto, porque Jesús aún no había iniciado su ministerio como tal. Este que vendría tomaría el testigo de sus manos, para darle comienzo entonces a la segunda parte de la nueva alianza, un nuevo acercamiento entre Dios y el hombre. Todo esto sucedió en Betania, pero resulta que no se encuentran lugares con ese nombre que se relacionen con el río Jordán. Se cree que pudo haber sido la Betábara que actualmente se conoce, y es por eso que en la traducción de la Reina Valera se usa la palabra Betábara en sustitución de Betania, que está al otro lado del Jordán. Muchas evidencias arqueológicas podrían revelar que fue en ese lugar donde se llevaban a cabo los bautismos, pero hasta ahora nada está certificado. El ministerio del profeta Juan continuaría hasta completarse los 3 años y medio. Hasta que, en el otoño del año 29,
Llega el momento de pasar a la segunda fase de la Semana del Pacto, y comenzar así el ministerio del Mesías.